y 3. Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Catequistas en Acción, que se transmite en los 94.1 FM y 880 AM. Muy agradecidos y bendecidos por Dios en esta mañana, en este mes muy especial que continuamos, el mes de María, mes de alegría, como dice la canción, y estamos aquí gustosos de acompañarles en estos 60 minutos de formación para nuestros catequistas. En esta mañana, pues, tenemos la presencia de un amigo, Jaime Castillo, formador de agentes de pastoral, profesor de la Escuela de Teología para Laicos, catedrático de la Universidad Católica, que estará con nosotros para tratar un tema muy importante, los dogmas de fe marianos. Y como siempre, los acompañaremos en la cabina de locución sus amigos de siempre, William y Luis Obando. William, buenos días. Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, tengan ustedes muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, agradeciéndoles semana a semana la atención dispensada a su programa Catequistas en Acción. Y como siempre, ¿no? Si antes de comenzar, reúna a su familia, si tuvo un día o una semana difícil, échele muchas ganas, llénese de mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y muchas gracias por abrirnos también las puertas de su corazón y especialmente las puertas de sus hogares. Y vamos a comenzar pues con su programa Catequistas en Acción. Así es, William, estamos muy contentos en esta mañana. También queremos pues enviar nuestro saludo a todas nuestras frecuencias a lo largo y ancho del Ecuador. Santo Domingo, tenemos también en Guaranda, en Tulcán, en Imbabura, Manabí, Guayas y por supuesto la provincia de Pichincha. Un abrazo para todos y recuerden que también estamos en www.radiocatólica.org.es. Y vamos a iniciar, pues como siempre lo hacemos, con la oración. Vamos a iniciar interiorizando nuestro corazón a Cristo que nos ama y poniendo todas las necesidades de todos nuestros catequistas, de todos nuestros amigos oyentes que sintonizan las ondas de Radio Católica Nacional y este es su programa Catequistas en Acción. Hay mucho que agradecer, mucho que pedir al Señor y William nos va a ayudar con esta interiorización al Señor. Will. Está sin sonido, William. Perdón, agradecerle a nuestro Padre Dios por todas y cada una de estas maravillosos días que nos da, por cada uno de nosotros, por que cada día permite que nosotros nos levantemos y nos despertemos con esa alegría y esa capacidad de seguir amando a nuestro Padre Dios. Pero también pedirle y suplicarle a nuestro Padre Dios por todas las personas que están sufriendo en los hospitales, por esas personas que están también eh, en el lecho del dolor en sus casas y por esas personas también que han perdido muchos familiares a causa de esta pandemia. Eh, Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Te debemos dar gracias también por cada día en el que estamos en este mundo. Esta oración, Padre Eterno, es para agradecerte por nuestra existencia y por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por el alimento. Te damos gracias, Señor, por nuestros seres queridos, por despertarnos y tener una cama, Señor, por los regalos que nos has otorgado, por todo lo que tú nos estás dando. Sin la bendición tuya, Señor, no estamos completos y estamos expuestos a muchas cosas que nos pasen. Pedimos la bendición tuya, Señor, Dios Padre, Creador. Danos tu bendición para seguir adelante, para seguir luchando en este mundo, para que cada uno de nosotros vivamos siempre en tu amor, en tu fe. Permite, Señor, que cada uno de nosotros también seamos más fieles a tu palabra, nos unamos más a los demás y seamos instrumento del amor que tú nos das. Te pedimos por este día y te entregamos todas y cada una de nuestras actividades, Señor,
para que tú las lleves a buen término. Todo esto te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, y nos vamos a nuestra primera pausa musical. Dicen que el que canta ora dos veces. María, María, nuestra canción para interiorizar esta oración que hemos escuchado. Volvemos. Ahora. Estamos de regreso, amigos oyentes de Radio Católica Nacional y su programa Catequistas en Acción. No se olviden que el reprise de nuestro programa se realiza los días lunes en dos horarios, 8:30 en la mañana y 20:30 en la noche. También pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales, Willy. Sí, Luis, en Instagram como Catequistas de Nación Ecuador nos pueden encontrar y también en nuestro canal de YouTube en el que tenemos todos estos programas y todas estas enseñanzas con nuestros invitados, todo esta parte de formación que vamos teniendo para los catequistas en nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Catequistas en Acción Ecuador. Así es, amigos oyentes, sí, habíamos pues iniciado enunciando la presencia de un amigo, Jaime Castillo, formador de agentes de pastoral, catedrático de la Universidad Católica, profesor de la Escuela de Teología para Laicos, que está con nosotros para ayudarnos en este nuestro segundo segmento, luchando por una nueva catequesis, un segmento que está encaminado a mejorar nuestra espiritualidad, nuestras actitudes personales y también nuestra manera de impartir la catequesis. Jaime, bienvenido, qué gusto tenerte en nuestro programa Catequistas en Acción. Que Dios te bendiga por esa generosidad que has tenido tú en este día para compartir este tema de los dogmas marianos con nuestros catequistas a nivel de todo el país. Buenos días, Jaime, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, William. Buenos días con todos y todas los hermanos y hermanas que nos escuchan. Estamos con mucho gusto de poder colaborar, no solamente con Radio Católica Nacional, sino también con la Iglesia de Quito y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que nos escuchan. Así es, Jaime, muchísimas gracias. Fuiste nuestro maestro en la Escuela de Teología para Laicos en la Universidad Católica y sabemos pues la valía que tú representas dentro de la formación a nuestros catequistas, a nuestros agentes de pastoral. Y entrando en materia, Jaime, tratar un tema a veces un poco controversial, a veces un poco malentendido por nuestros, especialmente nuestros hermanos separados, pero que en definitiva o a veces aceptado por los miembros de la Iglesia Católica sin tener mayor conocimiento. Es por eso que te hemos invitado en esta mañana para que un poquito nos vayas orientando sobre lo que es un dogma y los dogmas marianos, Jaime. Gracias, Luis. Sí, efectivamente es un tema que hoy en día puede resultar polémico o difícil de tratar, no solamente entre cristianos de diversas confesiones e iglesias, sino también al interior de la Iglesia Católica, tomando en cuenta que vivimos en un momento en que en nuestra sociedad se han exaltado tanto las libertades individuales, las cuales pueden ser legítimas y buenas, efectivamente, pero cuando son exacerbadas, han hecho que perdamos de vista la importancia de que en las sociedades humanas tengamos horizontes o tengamos bases sólidas sobre las cuales ir construyendo nuestras sociedades, nuestras culturas, y en este sentido, las bases sólidas, éticas, morales que nos brinda también la fe cristiana, a veces se han perdido justamente porque esto ha quedado como a la grandísima gana de cada cual. Es una manera de decir esto de la exacerbación de las libertades individuales, entre ellas, por ejemplo, la libertad de creer en lo que el individuo quiera, independientemente de si estas creencias o de lo que el individuo desea tiene o no la capacidad de guiar a una sociedad. En este momento, entonces,
los dogmas cristianos, o los dogmas católicos concretamente, de alguna forma son vistos como una herencia de un pasado arcaico, de un pasado que se quedó en el pasado, que hoy no sirve, y esto es absolutamente errado. Creo que nosotros los cristianos, los católicos, también tenemos que hacer un pequeño acto de contrición en esto, porque hemos insistido en que el dogma es algo que hay que asumir sin reflexionar, que es algo que hay que decir que se cree porque la institución me está viendo, o porque me voy al infierno, o porque me puede venir un castigo social o una discriminación comunitaria. Y entonces hemos ido reforzando a lo largo del tiempo la idea de que el dogma es una plegaria, es una fórmula, es un conjunto de palabras, una frase que hay que decir que sí creemos y punto. Y hemos ido como en la catequesis, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos pastorales, hemos ido como negando la posibilidad o incluso la necesidad de reflexionar nuestros dogmas, ver de dónde vienen, por qué la Iglesia los ha promulgado y qué implicaciones tienen para nosotros hoy en día en nuestro mundo tan conflictivo como está. Me parece que por eso decía, tenemos que revisar también cómo en la misma iglesia, especialmente los agentes de pastoral, enfrentamos el tema de una formación en nuestros dogmas católicos y concretamente los marianos, que también tienen una historia conflictiva, ¿no? Así es, y lo que tú decías, ¿no? Y también se hace esto como una tradición. Yo nací en la Iglesia Católica y por tradición tengo que creer lo que está. Que en el caso de María, siempre virgen, María virgen antes, durante, después del parto, la ascensión a los cielos o la asunción a los cielos, etcétera. Entonces, esto se ha asumido como una tradición, como parte de una creencia, pero no de una forma reflexiva en donde nosotros pues podamos estar seguros y con la convicción del caso para poder creer y para poder también dar razón de nuestra fe en estos dogmas, Jaime. Sí, somos hijos de una tradición. Los cristianos católicos somos hijos de la iglesia y obviamente en la iglesia hemos recibido una formación, pero esto no quita que también como cristianos lo somos porque nos esforzamos a nivel personal y cotidiano por ser discípulos y discípulas de Cristo. Y también lo somos porque afirmamos que vamos teniendo de alguna manera una experiencia de Él en nuestra vida cotidiana. Todo esto no quita nuestro ser hijos de la iglesia y nuestra responsabilidad también con una tradición. Por cierto, sabemos que desde San Juan Pablo II nos hemos embarcado en una gran tarea que él llamaba, y no solamente él, sino la Iglesia desde el siglo XX denomina una nueva evangelización. Y esta nueva evangelización, con mucho respeto a la tradición, a la institución, a nuestras doctrinas, no consiste simplemente en repetirlas, consiste en comprenderlas, vivirlas y sobre todo a partir de ellas ser una buena noticia, ¿no? Entonces, esto es algo que exige mucho más comprender lo que creemos para poder explicar y demostrar al mundo que el Evangelio de Cristo efectivamente es un camino de plenitud humana, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante lo que estamos haciendo, aunque claro, en un programa de 50 minutos puede resultar apenas una pastillita, pero es muy importante que nuestros agentes de pastoral no se concentren en la pura repetición de la tradición, sino que se concentren en el anuncio de un proyecto de vida, de un proyecto de mundo, de un proyecto de fraternidad, que efectivamente es buena noticia, que efectivamente debe ser presentado como buena noticia en medio de un mundo sufrido,
por la pandemia, por crisis económicas, por crisis sociales, culturales, por el fantasma de la violencia, por conflictos de nuestras sociedades que van desde culturales, de género, de la familia, de las ideologías, de los partidos, en fin. Entonces, en un mundo como este, creo que tenemos que insistir en demostrar que aquello que no solamente creemos, sino aquello que nos esforzamos por vivir es un evangelio, una buena noticia. Qué importante lo que este preámbulo que Jaime nos va diciendo, ¿no? Y más que nada en este momento que, en este tiempo de pandemia, muchos de los hermanos catequistas y compañeros catequistas, pues se han dedicado simplemente un poco a seguir su librito y la catequesis que tienen que dar. Y se ha perdido un poco esta formación, Jaime, en la que vamos comprendiendo un poco todo este proyecto, este plan de vida y este plan de llegar a donde nuestro Padre Dios nos quiere llevar. Y para eso es este programa Catequistas en Acción. Entonces, un poco preguntarte, Jaime, y para nuestros oyentes, para nuestros hermanos catequistas, muchos de los jóvenes que están, porque hay muy jovencitos también que se están iniciando y a veces ni siquiera tenemos claro qué es un dogma, cómo podemos definirle a un dogma, Jaime, para luego un poco desmenuzando, como tú decías, en 50 minutos es casi imposible aclararlo todo, pero comencemos con esto. ¿Cómo definimos un dogma? Mira, la sola palabra dogma exige un poquito de reflexión, ¿no? La palabra castellana o esta palabra que usamos, dogma, en realidad es griega y su primera traducción es declaración. Dogma es una declaración, dogma es una proclamación. Eso básicamente. Pero a lo largo del tiempo hemos traducido la palabra dogma por verdad, ¿no? Eh, Esto ha dado pie a muchas confusiones. Mucha gente, para no meterse en el problema de la reflexión o del estudio, entonces se ha acogido a lo que otros le dicen y hemos caído a veces en confusiones. Decimos que el dogma es una verdad, cuando más bien deberíamos decir que el dogma es la forma como nosotros, por ejemplo, los cristianos o una autoridad en la iglesia, ha declarado, ha explicitado verbalmente una verdad de fe. Entonces el dogma, más concretamente, es la manera como se ha puesto por escrito, el texto escrito con que la autoridad o la iglesia ha declarado, ha transmitido una verdad de fe. Si esto puede ser confuso, mucha gente entonces al verlo dice, entonces el dogma es una verdad. Sí y no. El dogma es la declaración de aquello que creemos como verdad. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente el dogma. Mucha gente dice, entonces no usemos la palabra dogma, usemos la expresión formulación dogmática. Perfecto, yo creo que estaría de acuerdo. La formulación dogmática, las palabras, el texto de aquello que decimos que es fundamental para nosotros. Este es otro pequeño detalle. Cuando decimos que el dogma es la formulación de una verdad, no nos referimos a una verdad en el mismo sentido de las verdades físicas, de las verdades químicas, biológicas, aquellas que se demuestran a través del método experimental, las verdades científicas. Los dogmas, en el sentido de la Iglesia Católica, son verdades de fe, son verdades teológicas. Y no son comparables, no se pueden poner al mismo nivel que las verdades de las matemáticas, que 1 más 1 es 2, o las verdades físicas, que todo lo que sube tiene que bajar, no sé, o que las verdades biológicas no son lo mismo, ¿no? Entonces,
Cuando decimos que aquello que creemos es verdad de fe, estamos diciendo que es algo sobre lo que se levanta nuestra vida. Es algo que se vuelve la base de todo un edificio, no solamente de creencias, sino principalmente de estilos de vida. La fe teológica o el dogma, entendido como la fe, la verdad de fe, la entendemos así, ¿no? Recordemos, por favor, que nosotros los cristianos no somos gente que cree en ideas, sino somos gente que cree en una persona, ¿no? Nosotros no somos tragalibros, nosotros no somos memorizadores de textos y repetidores de textos como cotorras. Nosotros somos seguidores, seguidoras, discípulos y discípulas de un hombre de quien decimos que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta es nuestra verdad de fe. En esto creemos. Y no solamente creemos teóricamente, intelectualmente, sino que en esto basamos lo que nos esforzamos por ser día a día. Porque recuerden, el cristianismo, antes que ser teología, es el continuo esfuerzo por ser otros Cristos en comunidad. Esto es aquello que nos esforzamos día a día. Por lo tanto, nuestras verdades, por decirlo así, son verdades morales, son verdades éticas, son morales humanísticas, son morales, son verdades en el sentido de nuestra versión de verdadera persona. Y bueno, a propósito de los dogmas marianos, que es lo que nos preocupa el día de hoy, por esta confusión entre el dogma teológico y el dogma científico, mucha gente, específicamente no creyente, más bien dominada por esta cultura cientificista, racionalista, matematizadora, etcétera, se ríe de nuestros dogmas porque dicen: qué tontos, ¿cómo pueden decir que es verdad algo que se va en contra de las leyes de la biología? O sea, miren esa crítica, esa acusación más eh, pobre, diría yo, una acusación bastante torpe, ¿no? Porque nuestros dogmas nunca han querido ser una confrontación con la biología. Nuestros dogmas no son la afirmación de que algo se vaya en contra de la biología. Nuestros dogmas son la afirmación de que esto es el fundamento de un proyecto de vida, ¿no? De aquello que llamamos también el reino de Dios. Bien, entonces, esto a propósito de tu pregunta, William, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad sobre la que se levanta nuestra vida. Un dogma es la formulación de esa verdad. Entonces puede ser las dos cosas al mismo tiempo, una verdad y también la manera como la expresamos. En este orden de cosas, Jaime, tú has sido muy claro y creo que coincidimos en esto de que el cristianismo no es únicamente, no es teórico, ¿no? Eh, Hay una canción de Arjona que dice Jesús es verbo, no es sustantivo. En este sentido, pues la práctica, el testimonio que cada uno debemos de dar desde la convicción, desde este cambio de vida que tú nos has dicho, que como los dogmas, como un cimiento de este edificio de nuestra vida para creer en una persona y no tanto en teoría. Cuando hablamos de los dogmas marianos, Jaime, ¿cuáles son los dogmas marianos? Vamos a ir desarrollando de a poquito. Obviamente no vamos a poder abarcar todos, sino más bien vamos a ir dando sucintamente algo sobre cada uno de estos dogmas, Jaime. Bueno, los dogmas marianos podríamos contarlos en cinco, ¿no? Podríamos decir que básicamente son 5 dogmas marianos, aunque hay que reconocer que los 4 últimos son consecuencia del primer dogma mariano.
Sin el primer dogma mariano, ninguno de los siguientes hubieran sido pensados o afirmados o vividos en la iglesia cristiana, en la católica y en alguna otra iglesia no católica como la ortodoxa griega, donde también, o con la que también compartimos esto. Aunque también hay que reconocer que el primer dogma mariano lo compartimos también con la iglesia anglicana, por ejemplo. En fin, los dogmas marianos, en definitiva, por tu pregunta, Luis, son básicamente 5 dogmas marianos, de los cuales recalco, el primero es el que quizá debemos esforzarnos por comprender para luego reflexionar los siguientes. Y Claro. el primer dogma mariano incluso habría que identificarlo o ubicarlo no solamente en la historia de la iglesia, no solamente que habría que comprenderle como una promulgación o una proclamación de una autoridad eclesiástica. Hay que reconocer que la base de toda nuestra dogmática mariana incluso está en nuestra Sagrada Escritura, en el testimonio de fe de los primeros cristianos, protagonistas de alguna manera de lo que llamamos el Nuevo Testamento y también de los autores de los textos del Nuevo Testamento. Nuestra fe mariana es tan antigua como nuestra misma Sagrada Escritura. La fe mariana, la devoción mariana, la liturgia mariana, nuestros dogmas marianos, entonces no son antojos de una institución o de una autoridad en algún contexto, no, sino que de alguna forma son la expresión de algo que la Iglesia desde sus principios, desde sus orígenes, ya tenía o ya creía o ya vivía, de alguna manera, ¿no? Los dogmas marianos los podemos incluso, por lo menos el primero que decía es el cimiento de los otros, lo podemos incluso rastrear. Parece que Ustedes ante esto seguramente estarán preguntándose, ¿y cuál es ese dogma mariano? Pues es el de la afirmación de que María es Madre de Dios. Ese es el primero de los dogmas marianos, el más antiguo, si se quiere, el que fundamenta a los siguientes y el que creo que debemos comprender en principio. La maternidad de María, ¿no? Sí, no solo es la maternidad de María, es la afirmación de que María es Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Claro, se dan cuenta cuando decimos que María es Madre de Dios, en realidad nos estamos refiriendo a que María es Madre de Jesús. Es decir, que estamos diciendo que Jesús es Dios. Y efectivamente, cuando se formuló, cuando se especificó este, esta, este dogma mariano, allá por las primeras décadas del siglo V, hacia los años 430 más o menos, entre los cristianos habían fuertes discusiones sobre la persona de Cristo. Perdónenme que me salga del tema un minutito. Cuando los cristianos las reflexiones cristianas sobre María vienen a propósito de reflexiones cristianas sobre Cristo, lo cual indica que los cristianos primero tuvimos problemas para comprender correctamente a la persona de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en los primeros siglos, específicamente desde finales del siglo I hasta el siglo V, todavía habían algunos grupos cristianos que decían, por ejemplo, que Jesús era un Dios con disfraz humano, por ejemplo.
o decían que era un hombre no había un acuerdo sobre la persona de Jesús. Y estas discusiones, estas reflexiones sobre la persona de Jesús motivaron las reflexiones sobre la persona de María. Entonces, los dogmas marianos, la afirmación de que María es Madre de Dios, proviene de la afirmación de que Jesús es Dios. Por eso, cuando decimos que María es Madre de Dios, lo que no sé si me estoy dando a entender, por decirlo en palabras duras, espero que alguno de nuestros amigos y amigas oyentes nos comprenda. Los dogmas marianos de alguna manera están vinculados a los dogmas cristológicos o al dogma cristológico, es decir, aquello que afirmamos como verdad de la persona de Jesús, que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que en la persona de Jesús no se pueden establecer los límites entre lo divino y lo humano, porque todo Jesús es verdadero hombre y todo Jesús es verdadero Dios. De ahí entonces que una vez que declaramos que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, terminamos diciendo que su madre es Madre de Dios. Entonces, si se fijan, la afirmación sobre María proviene de la afirmación sobre su Hijo. El dogma mariano proviene del dogma cristológico. Están unidas, no se pueden separar en realidad. Pero esto tampoco es solamente del siglo V, de los años 400 de Lucas, de Mateo y en el Evangelio de San Juan. Incluso en otras obras del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que es el último del Nuevo Testamento con el que se cierra el periodo de construcción del Nuevo Testamento, de redacción de los textos del Nuevo Testamento, encontramos esta certeza en el autor, posiblemente en los destinatarios del texto, la certeza de que María no es simplemente madre de la biología que arropó a lo divino, sino que es madre de un hombre que para nosotros es el Señor, camino de salvación, verdad y vida, el buen pastor, el Mesías, la luz, el pan, el agua, la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que decimos de él, de Jesús. Bien, entonces, bueno, algún otro día creo que ustedes podrían proponerse hacer un recorrido por estos textos y leerlos, comprenderlos, meditarlos. Yo solo ahora los menciono, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan, en el libro del Apocalipsis, en la carta de San Pablo a los Colosenses, ya encontramos esta certeza, lo que indica que no es un invento de la Iglesia en el siglo V, sino que es algo que estaba ya en la conciencia de fe de los primeros testigos de las décadas siguientes a Jesús de Nazaret. Y Importante, esto Jaime, traía serios... sí, qué importante, Sí, Jaime. sí. eh, te- el tema es bastante amplio. Te voy a pedir unos minutitos nada más. Nos vamos a una eh, pausa publicitaria, una pausa musical y regresamos en unos minutos con ustedes, queridos amigos. Escuchábamos la canción Cuántas veces siendo niño te recé, en homenaje a la Santísima Virgen María en este mes, justamente el mes mariano. Y seguimos pues con nuestro tema, con nuestro invitado Jaime Castillo, tratando sobre los dogmas marianos. Estábamos tratando sobre este primer tema en donde Jaime decía que es el fundamento de los demás dogmas, la maternidad de María, o más bien María, Madre de Dios. Jaime. Efectivamente, el primer dogma de fe mariano, promulgado oficialmente hacia el siglo V,
es este, el que María es Madre de Dios, la maternidad divina de María. Y decíamos también en la sección anterior que esto no es un invento de la Iglesia, sino que es más bien la expresión en un momento determinado, una expresión podríamos decir que goza de un cierto respaldo oficial de la Iglesia cuando ella ya se encuentra formada y madura hacia el siglo V, es la expresión de lo que los cristianos desde el primer siglo ya lo teníamos presente. Y efectivamente lo vemos en el Nuevo Testamento, donde se afirma que María es madre de Jesús y que Jesús es Dios con nosotros o la encarnación del Padre. El segundo dogma mariano, que proviene de este, también de alguna manera tiene que ver igualmente con Cristo. El segundo dogma mariano es el de la perpetua virginidad de María. Se refiere a que María fue virgen antes, durante y después de su parto, del nacimiento de Cristo, ¿no? Este dogma se formuló de esta manera, como ustedes acaban de escuchar, como yo lo acabo de decir, hacia el siglo VII, hacia el año 650 más o menos. Pero igual, no podemos decir, o es un error decir, que esta idea, esta afirmación, la Iglesia en el siglo VII se la sacó de la manga o simplemente lo hizo porque le dio la gana o porque no lo sé. No sé, hay mucha gente que no sé con qué intereses o con qué buena o mala fe dice que esto es un invento de los católicos, pero no, no es así. En, en el mismo evangelio, en los evangelios, encontramos continuamente la idea, dicha de muchas formas, que Jesús de Nazaret no es alguien que vive, que viene a nosotros, no es alguien que dice lo que dice, no es alguien que hace lo que hace por su propia voluntad o obedeciendo a un proyecto humano. El proyecto de Jesús no es un proyecto ideológico, no es un proyecto de un grupo político, no es el proyecto de una cultura o no es el proyecto de un sector de poder. Para nosotros es un proyecto que viene de Dios, es un proyecto que Jesús entendía, tiene que expresarlo, vivirlo, anunciarlo, por Él vivió y por Él murió. Desde aquí siempre hemos dicho que Jesús viene a nosotros por voluntad de Dios, que Dios es quien envía al Hijo, Dios Padre es el que envía al Hijo, Dios Padre es el protagonista de la vida del Hijo, Dios Padre es la causa, el motor final de lo que Jesús hace, dice y es en medio de nosotros. Jesús también nos dice, todo lo que les he dicho, el Padre me lo ha dicho a mí. Todo lo que yo hago no es otra cosa que lo que el Padre me ha pedido que haga. Jesús dice, mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Todo esto, ¿qué significa? Que Jesús viene al mundo con un proyecto divino. Y lo decimos así, Jesús no nace entre nosotros por obra humana. Jesús no nace, no viene, no vive entre nosotros por la voluntad del poder de alguien, por la buena o la mala voluntad de un ser humano, por la manipulación o por la intención honrada de alguien, sino que Jesús es fruto del Espíritu Santo, Jesús es fruto de la acción del Padre, Jesús no hace otra cosa que venir a nosotros en nombre del Padre.
A lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, hasta el siglo VII, hemos visto esto en los relatos de Lucas y de Mateo, cuando nos dicen que María queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, lo que significa que el niño no viene por obra humana, el niño no viene de carne humana, por decirlo metafóricamente. El niño no viene porque alguien de aquí le dio la gana de traerle, sino que el niño viene por acción de Dios en medio de nosotros. Esto es lo que queremos expresar con el segundo dogma de la perpetua virginidad de María. María da a luz a Jesús por obra del Espíritu Santo o por obra divina. El parto de Jesús fue una acción de Dios en medio de nosotros. María es la esclava del Señor que se entrega al plan de Dios. María es aquella que permite que en su seno el proyecto de Dios se haga realidad. Entonces, hablando de Jesús, lo hacemos también hablando de María y viceversa. Hablando de la virginidad de María, lo que estamos diciendo es que su hijo viene al mundo por obra de Dios. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, incluso para nosotros hoy en la pastoral, ¿no? O para comprender nuestra fe cristiana. El proyecto cristiano no es una cultura, el proyecto cristiano no es una ideología, el proyecto cristiano no es una filosofía, el proyecto cristiano no es una doctrina filosófica, el proyecto cristiano es un camino de plenitud humana. El proyecto cristiano es un camino de felicidad y no solamente del sujeto humano, sino de las sociedades y del mundo entero. Es un camino de vida plena, es un camino de vida absoluta, de vida buena. Es un camino de plenitud que se puede ir viviendo en medio del mundo. Por esto decimos que Jesús no es una ideología, sino que es un proyecto de plenitud, un proyecto de Dios, que viene a nosotros en María, que se abre a Dios, diciendo, hágase en mí como has dicho. He aquí la esclava del Señor. Este es el segundo dogma mariano. Y los siguientes podríamos incluso a lo mejor por el tiempo mencionarlos rápidamente. El siguiente dogma mariano es el que afirma que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este es el dogma que tradicionalmente denominamos de la Inmaculada Concepción de María. Aquí hay que notar un pequeño detalle, que no nos referimos, como en el anterior, al embarazo virginal y al parto virginal de María por obra de Dios. Nos referimos a que María viene a nosotros limpia y pura, que María viene a nosotros como como la primera mujer limpia y pura, que no ha caído en el pecado de Eva, que no ha caído en el pecado de la humanidad, en este pecado o en esta condición que nos caracteriza a los seres humanos, esta condición que a veces o muchas de las veces se expresa en el pecado. María entonces es nacida, ella nace limpia, ella vive pura, ella vive continuamente buscando ser fiel, buscando ser ese ideal de persona, de hijo o hija de Dios. Claro que algunas personas hablan de este dogma y se detienen en el tema del pecado original. Este es
un problemita, porque creo que el pecado original es un tema aparte del que deberíamos hablar otro día, pero el pecado original del que está exento María, del que está exenta María, perdón, se refiere a, a esta condición humana, a esta condición humana que se vuelve pecado o que produce la caída del ser humano. Esta debilidad que es implícita en nosotros, este ser criaturas limitadas, este ser criaturas ambiguas, este ser criaturas tendidas hacia el egoísmo, el individualismo, este ser criaturas tendidas hacia la ruptura con el prójimo, con el mundo y con Dios. Esta condición humana es la que nos lleva a cometer pecados. Entonces, a veces, antes de decir el pecado original, más bien deberíamos decir esta condición pecadora del ser humano. María no vive en esta condición y no cae en esta condición pecadora del ser humano. Siempre igual, leyendo los textos de Lucas en labios de María, el Magnificat o el diálogo cortito pero significativo de María con el ángel en la Anunciación, nos encontramos con una mujer que declara que toda su vida ha intentado ser la sierva de Dios, la fiel israelita, la hija del pueblo que ha luchado por no caer en el pecado, que se ha esforzado por mantenerse fiel a la alianza. Y en este esfuerzo de María comprendemos que Dios la encuentra llena de gracia, la encuentra limpia, la encuentra pura, la encuentra una israelita hija de Dios ejemplar. A esto se refiere entonces la afirmación de que María está exenta de esta caída, de este pecado propio de los seres humanos. No nos referimos entonces a una especie de acto mágico de María, nos referimos a una vida intachable, a una vida de fe, y no solamente de fe entendida como creencia, sino una vida de fe en el sentido de una vida santa, justa, buena, sincera, honrada, responsable, etcétera, todas las virtudes cristianas. María es encontrada así, llena de gracia. Y por esto afirmamos que por llena de gracia, como afirma el ángel, Dios le pide permiso para ser la madre de Jesús, a lo cual ella dice, hágase en mí como has dicho, como aparece efectivamente allá en Lucas 3. Este es el tercer dogma mariano, la Inmaculada Concepción de María. Fue definido finalmente recientemente, en el siglo XIX, en 1854, por el Papa Pío IX. Y aunque es definido, digamos, en épocas más o menos modernas, contemporáneas, no es nada raro, incluso en textos antiguos, en la fe anterior o incluso en el Nuevo Testamento. Los siguientes dogmas marianos son el de que María es asunta al cielo en cuerpo y alma, es decir, el dogma de la asunción de María. Este también es un dogma relativamente nuevo, por decirlo así, ¿no? Y de una vez creo que vale la pena mencionar el quinto, es esta afirmación igual, con fuerte fundamento bíblico, de que María es corredentora, mediadora, intercesora por la Iglesia o por nosotros ante el Hijo y finalmente ante el Padre. Entonces el quinto dogma es el de María corredentora o María
intercesora por nuestra salvación. Bueno, entonces, estos son los cinco dogmas marianos, todos ellos fundamentados en el primero, que María es Madre de Dios. Aquí Sigue, Luis. es algo interesante, Jaime, y qué bueno que tú has abierto una luz, sobre todo a aquellas personas que realmente no han reflexionado sobre los dogmas marianos desde esta perspectiva, como tú nos has dicho, sin separar a la madre del hijo y el hijo a la madre. Desde la perspectiva de Jesús viene también la perspectiva de María. Y claro, cuando nosotros entendemos especialmente este dogma de la virginidad de María, hay muchas controversias, ¿no? Incluso en sectas protestantes, en religiones que no profesan nuestra ideología, pero es utilizando la lógica, decimos, claro, Jesús libre de todo pecado, limpio, una vida intachable, igual a nosotros, menos en el pecado. Y claro, no podía nacer de una persona impura, pues el Hijo de Dios, ¿no? De tal manera que está muy claro lo que tú nos has dicho, el proyecto de Dios, el proyecto del Padre, y también ahí a María como protagonista en el fiat. Y justamente creo yo que esta vida intachable de María, estas actitudes que a lo largo de su vida se pudieron presentar o pudo practicar, se lo ve traducida en esta, cuando el ángel le pide que sea la madre de Dios, pues ella dice fiat, no atina sino a la fidelidad de María a Dios, decirle fiat, hágase en mí. Eso interesante, Jaime, y qué bonito que como tú nos has enfocado los dogmas, especialmente estos en los cuales fundamentamos desde el primero y luego pues ahora, la pregunta es cómo nosotros como catequistas podemos ayudar a la comunidad cristiana, a nuestros padres de familia, a nuestros catequizandos, a nuestros niños, para que esto se haga carne, se haga vida, y no únicamente como una parte teórica de la tradición de la Iglesia Católica. Ya, Luis, bueno, tu pregunta es compleja, amplia, requeriría mucha reflexión, habría que pensar en metodologías, en estrategias pastorales. Y antes de eh, enfocarla, reflexionarla, yo quisiera partir de algo que podría ser un mensaje, una propuesta. Miren, el mundo de hoy está siendo un grave desafío para los cristianos, tanto católicos como no católicos, ¿no? El mundo de hoy nos está exigiendo que realmente aportemos como lo que decimos que somos, buena noticia. El mundo de hoy está pidiendo que seamos realmente sal y luz de la tierra. Y a veces hemos perdido demasiado el tiempo peleando porque no estamos de acuerdo en ideas. Y nos hemos separado, hemos roto relaciones y hemos perdido de vista la misión de la iglesia en el mundo, que es la del anuncio del Evangelio, o que es la de hacer de todos los pueblos discípulos de Cristo, que es la de ser un signo del reino de Dios, que es la de ser la muestra de que en la comunidad cristiana podemos construir vidas buenas y nuevas, personas buenas y nuevas, de que en la comunidad cristiana en torno a Cristo podemos hacer de este mundo una nueva creación. Ahora, por aquí entonces yo recalco una cosa, hemos perdido tanto tiempo creyendo que la defensa de la iglesia depende de la defensa de unas ideas.
que sí, que son nuestros dogmas, que es nuestra doctrina, que es lo que creemos, lo que nos anima, pero hemos perdido de vista más bien nuestra grave misión en el mundo. Como en los primeros siglos, yo creo que igual sucede ahora. La gente nos cree o no nos cree, el mundo nos cree o no nos cree al ver cómo vivimos, no al escuchar lo que decimos. Primero, lo que convence, lo que convierte, lo que evangeliza es nuestra manera de ser comunidad cristiana, nuestra manera de hacer presente el evangelio en el mundo, nuestro ser buenas noticias. Luego viene la reflexión sobre nuestras doctrinas y nuestros dogmas, la reflexión sobre nuestras ideas. Y cuando llegamos a la reflexión sobre nuestras ideas, hay que meternos algo en la cabeza. Hermanos y hermanas que nos están escuchando, yo quisiera por favor que pongan mucha atención a esto. Metámonos esto en la cabeza. Hay que buscar maneras de repensar nuestros dogmas de fe, pero para que ellos sean realmente un insumo, un instrumento, un mecanismo de construcción del reino. Es decir, la necesidad de evangelizar a partir de la explicación de nuestros dogmas no debe ser simplemente un acto teórico, académico, erudito. Debe ser algo en función de la acción pastoral. No podemos pensar o repensar la doctrina, nuestras teologías o nuestras ideas, perdiendo de vista la misión de la Iglesia. Mucha gente cree que tenemos que discutir sobre los dogmas para ganar el terreno, para ganar la guerra en el terreno de las ideas. Por favor, no. La, la explicación de las teorías, la renovación de las teorías, la búsqueda de nuevas maneras de enseñarlas, tiene que estar en función de el logro de ser signo, sacramento del reino. Y lo digo a nivel personal y a nivel comunitario. Entonces, la catequesis, la acción pastoral, la evangelización, que quiera reflexionar, que quiera buscar nuevas maneras de enseñar, de iluminar la permanente doctrina de la Iglesia, tiene que hacerlo, pero para el mundo de hoy. Tiene que buscar la manera de decirlo en medio de nuestras circunstancias. Me estoy refiriendo a que nuestra catequesis no se puede quedar en el mero acto académico, intelectual, de aprendizaje de ideas, de repetición de tradiciones o simplemente de memorización de fórmulas, sino que nuestra catequesis tiene que ser un acto evangelizador que reflexiona el dogma en función de la construcción del reino, la evangelización en el mundo de hoy. Yo me pregunto, no tengo mucha idea de cómo lo podría hacer, pero yo me pregunto, ¿cómo pensar los dogmas marianos en medio de la pandemia del COVID-19? Qué importante reflexión de Jaime, Luis. Y claro, nos da muchas cosas un poco que se han quedado en el tapete para ir reflexionando, y creo que esta no va a ser la última vez que Jaime va a estar con nosotros. Jaime, también un poco conversando de todos estos temas. Jaime fue uno y es uno de los profesores o tutores, facilitadores de la Escuela de Teología para Laicos. Eh, ¿Cómo está eso, Jaime? Un poquito ya al terminar nuestro programa y redondeando esto, ¿cómo está esto de Estela, de la Escuela de Teología para Laicos? Muchos recibimos ahí muchos conocimientos. ¿Cómo está? ¿Está abierta a inscripciones? ¿Cómo está eso, Jaime? Ya, la Escuela de Teología para Laicos, Estela,
Es una actividad de la Dirección de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Quito. Es una actividad que ya lleva 31 años de existencia. Por nuestras aulas, por decirlo de alguna forma, han pasado muchas generaciones de laicos y laicas, agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Quito. Creo que, escuchando testimonios de muchas personas, creo que Estela es un muy buen espacio de formación de los laicos, especialmente de aquellos que quieren cualificar su servicio pastoral, cualificar su vida en su comunidad eclesial. Estela es una escuela normal, universitaria, podríamos decirlo, y funciona durante el periodo académico igual que en la universidad, que por cierto, estamos a punto de terminar el periodo académico 2021-1 y comenzaríamos el próximo periodo académico en agosto. El periodo de matrículas e inscripciones se abrirá en esta segunda parte del mes de junio, desde mediados de junio, todo julio, hasta, hasta el día 14 de agosto. Ese será un periodo en el que estarán abiertas las matrículas, también un periodo en el que estamos pues abiertos a brindar la información a todas las personas que la requieran, que quieran también conocer un poquito más de la escuela, de qué se trata, en qué consiste, cuáles son sus modalidades. Lo que yo les podría adelantar es que por tiempos de pandemia, Estela es ahora prácticamente virtual, es una formación a distancia a través de la plataforma o de los instrumentos de educación virtual de la Universidad Católica. Es también una escuela de muy bajos costos, un periodo académico en el que se estudian 2 asignaturas en 4 horas a la semana. Tiene un costo de $95 que se pueden pagar a lo largo del periodo académico en 2 o máximo en 3 cuotas. Se pueden dialogar formas de pago. Estamos estudiando también la posibilidad de formar un fondo de becas para ayudar a muchos hermanos y hermanas que por la pandemia están atravesando problemas y debido a su circunstancia económica no pueden estudiar teología o por lo menos cursar los cursos de Estela. Y bien, eh, no sé si vale la pena ahora por radio, a lo mejor no está por demás. Podríamos adelantar que a quien le interese los cursos de Estela puede comunicarse por correo electrónico a la dirección estela@puse.edu.es. Ese es un correo facilito de recordar, estela@puse.edu.es. A ese correo electrónico puede pedir toda la información que requiera, costos, periodos, modalidades, horarios, calendarios, para que tome su decisión y también brindarle pues los servicios de la Universidad Católica a través de este espacio de formación de laicos y de laicas en la teología católica. Muchísimas gracias, Jaime, por esta información. Yo creo que va a haber una oportunidad en la que nos sentaremos a hablar de esta gran obra que ha hecho la Escuela de Teología para Laicos de la Universidad Católica. Bien, queridos amigos, vamos llegando a la finalización de nuestro programa. Agradecerle a Jaime, comprometerle para una próxima oportunidad también hablar de otros temas muy importantes de los que tenemos nosotros en el tintero para la formación, Luis. Gracias, Jaime, por tu apertura. Gracias por todo lo que tú nos has brindado el día de hoy. Yo me quedaría simplemente con que debemos de tomar nuestra misión en el mundo, ser testimonios y constructores del reino. De mi parte, no es más. Yo les agradezco mucho. Y como siempre les digo, procuremos ser buenos como el pan. Soy William Obando. Buenos días. Luis.
Así es, amigos oyentes, de mi parte también no me queda más que agradecerles. Y no se olviden, repensemos nuestros dogmas de fe como mecanismo de la construcción del reino de Dios. Soy Luis Obando, un abrazo para todos. Nos estaremos viendo la próxima semana, en la cual estaremos con el padre Carlos García, el popular padre Charlie García, con nosotros en nuestro programa. Buenos días.